Bueno, desde hace muchos años la oposición, en términos legislativos, siempre, pero siempre, perdía por goleada. Tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, el manazo oficialista los condenaba a dejarlos gritando como locos en el desierto. Sin embargo, este verano parecía ser que algunos acomodaron la brújula, comenzaron a comportarse, ¿cómo decirlo?, un poco más maduramente, y algunos incluso terminaron votando desfachatadamente, explícitamente, con lo que es ahora el oficialismo, con lo que algunos llaman Cambia San Luis, otro Avanzar, Unión por San Luis, llámele como quiera, son los diputados que defienden las políticas de gobierno, claro está. Y uno que se la viene bancando en el desierto desde hace muchos años es el senador por nuestro departamento, el ingeniero Adolfo Castro Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adolfo? Hola, Eduardo, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por el nuevo emprendimiento. Rómpete una pierna, dicen en el ambiente artístico. Así que sí, venimos con el senador Guardia, yo entré, éramos dos, claro, por la oposición allá por el fines del 2021. Y la verdad que en la última sesión que mencionás, donde empezamos a poder aprobar una serie de iniciativas muy importantes para el gobierno actual, que garantizaban la continuidad de una serie de políticas, por ejemplo, esta de escritura a tu casa, donde la gente tiene un acceso más sencillo a la escritura de la casa propia, particularmente de las casas sociales, al programa, a esta aprobación del bono que aprobó el Ejecutivo, el decreto 150, que es el decreto de necesidad, de declaración de la emergencia social, sanitaria, educativa, etc., que era muy necesario para que el gobierno provincial, el Ejecutivo, pudiera ir cabalgando sobre la enorme crisis que dejó el gobierno anterior y la enorme crisis que hay a nivel nacional. Entonces se lograron disponer de algunas cuestiones, y con Guardia nos mirábamos y decíamos, che, esto es muy inusitado para nosotros, porque la verdad que siempre, como decís vos, era perder, era 7-2, exponer las cuestiones por las que uno se oponía. En algunos casos se acompañaban algunos proyectos cuando lo podíamos dialogar y nos permitían dar algún punto de vista, pero en general no teníamos esa suerte. Y con esta nueva configuración que estamos viviendo dentro de la legislatura en general, porque no solamente en el Senado, sino también en la Cámara de Diputados, donde sucede esto que vos hacías la introducción, donde algunos acomodaron la brújula, yo creo que en realidad muchos dirigentes del justicialismo entendieron que Rodríguez Sales ponía adelante la enorme carga de incendiar la provincia, básicamente. Y muchos dirigentes eligieron ser fieles a sus convicciones, trabajar por la gente que los eligió de cada uno de sus departamentos, y poner por delante eso y dialogar, consensuar con el nuevo gobierno al que había que darle cierta gobernabilidad. O sea, que tampoco podíamos pretender que un gobierno elegido por el pueblo por más del 50% de los sufragios no tuviera, por ejemplo, la posibilidad de administrar la ULP o administrar la UPRO. Hubo un proyecto que ingresó en la Cámara de Senadores que pretendía directamente entregarle la UPRO a los antiguos. Dejarlo en planta permanente. No solo eso, sino asignarle un presupuesto que rondaba el 1,3% del presupuesto provincial. Estamos hablando que era un presupuesto que excedía lo que maneja la Universidad Nacional de San Luis. No, recordemos también, Adolfo, que la anterior gestión dejó 53 cargos en la Cámara de Diputados y 20 y pico, creo, en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados no se nombró a nadie, pero en la Cámara de Senadores sí, los 23, 24 que correspondían a la Cámara de Senadores se nombraron. En la última sesión, como te mencionaba, se refrendaron las resoluciones presidenciales que dejaban sin efecto esos nombramientos, y a su vez se pidió sobre tabla el tratamiento de la sanción definitiva de un proyecto que había ingresado desde diputados, autoría del doctor Lucero Guillet, para derogar directamente esa configuración dentro de la Cámara de Senadores, que
imponía una serie de directores para que administraran las comisiones, cuando las comisiones funcionan tranquilamente y perfectamente. Toda la vida. Yo estuve sacando cuenta, entre esos 53 cargos de la Cámara de Diputados y los 20 y pico del Senado, estamos hablando de entre 80 y 100 millones de pesos por mes. Tal cual. Sí, estamos hablando de 1.200, 1.400 millones al año. Sí, y con lo que esto implica de que después se generan antigüedades y después hay pases a plantas permanentes y después se genera una bola, que es lo que se eliminó en su momento cuando se pasó al sistema actual, donde los legisladores manejan un monto para sus gastos, para sus asesores y demás, para que no sea un peso para el gobierno provincial esta estructura de cargos adentro de la legislatura, lo cual me parece fantástico. Lo mismo con el gobernador en su discurso de asamblea, creo que dejó una serie de lineamientos respecto a cuál quiere él que sea el debate dentro de la Cámara de la Legislatura. Y creo que propone de alguna manera elevar un poco el nivel de debate que veníamos teniendo, que la verdad que era bajísimo. Veníamos hablando a ver si era ñoqui o si no era ñoqui, si ponía un... Sí. La verdad que el nivel de debate que traíamos durante los últimos periodos era pobre. Creo que el gobernador propone una serie de debates sobre la mesa que elevan a la legislatura, que nos propone no solamente debatir entre los legisladores, sino salir a la calle y saber qué es lo que piensa la gente, por ejemplo, de la edad de imputación de los menores, la edad de otros temas, por ejemplo, la feria judicial. A ver, una serie de cuestiones que las tenemos que tratar. Los tiempos que corren. El otro día asistí a la presentación del doctor Guiñazú sobre su propuesta para la reforma del Código Procesal en cuanto a lo comercial y lo administrativo. Y él hablaba de que hay un código vigente del año 1906. Estamos si bien con algunos parches, pero es el mismo código en su fondo. Entonces, creo que tenemos que ponernos a debatir cuestiones que realmente le traigan un beneficio a la sociedad, que nos pongan a la altura de los estados más modernos, tanto del país como de Latinoamérica. Así que creo que en ese sentido, Poggi, en su discurso de la Asamblea Legislativa, marcó el rumbo de lo que él quiere de su gestión, que es una gestión en lo político del diálogo, de la búsqueda de los consensos, que lo hemos conseguido. La verdad que en 4 meses pasar de tener una absoluta minoría a manejar mayorías en ambas cámaras, la presidencia de la Cámara de Diputados, creo que ha sido un enorme espaldarazo político para el gobierno, y esto, bueno, lo estamos transformando en medidas que le den gobernabilidad al gobierno. Usted decía recién, estamos saliendo a la calle a ver qué opina la gente, cómo siente determinadas cuestiones. Usted, senador, ¿cómo ve que la gente está apreciando o evaluando la gestión provincial? Que recordemos, empezó con el desdoblamiento de sueldo, con algunos problemas que, bueno, dieron cuenta del estado de quebranto en que se encuentra la provincia. Y bueno, eso le valió, por supuesto, críticas, discusiones, un congelamiento salarial que ya lleva 5 meses. ¿Se están acomodando las cuentas o no? Por supuesto que, un poco yendo a lo que me planteabas, estas medidas que tuvo que tomar el Ejecutivo Provincial, absolutamente desagradables para cualquier gobierno, que cualquier gobernador que más quisiera de proponerle aumentos a los empleados públicos o de dar buenas noticias. Esto responde a el nivel de rojo que traían las cuentas provinciales. El gobernador durante este periodo planteó el tema. De hecho, armamos un gabinete de seguimiento fiscal para seguir los temas importantes de las cuentas fiscales de la provincia, porque nos preocupaba muchísimo cómo se estaban manejando los dineros públicos, que básicamente se estaban gastando más de los ingresos, claro, a cuenta de los bonos que se había cobrado la provincia después del juicio con Nación. Y llegamos al momento donde se había gastado todo, donde directamente ya hubo que salir, el gobernador tuvo que salir a pedir al gobierno anterior retirar fondos en dólares del Banco Nación para justamente pagar toda esta maniobra, este plan sistemático para
romper la provincia, para dejar las cuentas hechas un desastre, como así lo recibió el gobierno actual. Detrás de esto, la decisión del desdoblamiento y del congelamiento, que no solamente es del gobierno provincial, es de otros gobiernos, si bien mal de mucho es Consuelo Sonso, pero creo que hay que decirlo, la coyuntura nacional nos está poniendo también en una encrucijada donde tampoco podés maniobrar demasiado con las cuentas. ¿Se ha evaluado largar alguna criptomoneda o alguna moneda propia? Por supuesto que hay un montón de iniciativas en el medio, pero también estamos viendo que desde Nación la coparticipación en el último periodo se recortó del 27%. Los últimos 3 meses viene bajando. La administración anterior dejó un presupuesto muy dependiente de los fondos nacionales. Cuando San Luis era esta escuela de administración, era 50 y 50, o sea, 50% de lo que recaudaba la provincia y 50% de coparticipación era lo que se ejecutaba presupuestariamente. El gobierno anterior prácticamente nos dejó en el 80% dependiendo de los fondos nacionales. Entonces, cualquier estornudo que tiene Nación nos impacta fuertemente en las cuentas fiscales. Entonces, también, esto creo que hay una lectura de cómo cuidar las cuentas a través de este congelamiento, además de una serie de medidas de austeridad que ha tomado el gobierno provincial, achicando la planta de empleados, achicando gastos de infraestructura, achicando gastos en obras, que por supuesto que ¿qué gobernador no quisiera anunciar grandes obras en un discurso de apertura de una asamblea legislativa? Pero por supuesto que la prudencia manda a no exagerar con esos anuncios y poner paños fríos donde hay que ponerlos. Creo que se está haciendo un gran trabajo en materia de austeridad, en materia de ahorro fiscal. Creo que en lo venidero sí, a nivel nacional también se pueden acomodar, que como ya está empezando a aflojar un poco los niveles inflacionarios. También a causa de esta recesión es que se recauda menos impuestos y por eso la provincia recibe menos coparticipación. Entonces, toda una cadena que hay que ir llevándola con mucha mesura. Por eso no me atrevería a decir cuándo se va a hacer un anuncio de recomposición salarial. Hace poco tiempo el gobernador anunció una suma no remunerativa para los empleados públicos de 70.000 pesos. Y bueno, posiblemente esto continúe en la medida que se necesite hacer este tipo de recomposiciones. No dentro de una recomposición porcentual como para paliar la inflación. Lo saco de tema, pero no tanto. El gobernador reiteró varias veces que buena parte de la plata que nos falta se la llevó la corrupción. Y en este momento, si no se envió, se está por enviar, es inminente a la legislatura, el proyecto de extinción de dominio. Sí. Que es una herramienta para poder recuperar la plata de aquellos que se compruebe que un dato no menos. Mientras estábamos sesionando en la última sesión en el Senado, se le estaba haciendo allanamiento a Sergio Freise y algunos de sus socios que figuraban dentro de una especie de asociación ilícita por malos manejos de los fondos públicos. Entre ellos el hijo del ex gobernador. Exactamente, hubo una serie de allanamientos donde, por supuesto, estas son las cuestiones que nosotros estamos viendo que la justicia va traccionando, si bien a su tiempo y a su manera va traccionando sobre algunas causas que son necesarias para por ahí llevar tranquilidad y entender que esta frase no es simplemente un relato. La verdad que la corrupción le hizo un gran daño a esta provincia durante mucho tiempo y estamos tratando de reparar el gobierno provincial a través de las legislaturas y con los resortes necesarios dentro del Poder Judicial, se está tratando de hacer una reparación. La ley de extinción de dominio viene también a aportar sobre ese eje, como para que no solamente se condene a los corruptos, a las personas que cometieron ilícitos con los fondos estatales, sino que también que se pueda recuperar en parte para trabajar sobre la reparación del Estado. Entonces, sí, este es otro debate importante que vamos a tener en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la derogación de la ley de paraje, que muchos dicen que era una ley con nombre y apellido,
Hablando de Freise. Exactamente. Donde bueno, a propuesta de un reo existía la posibilidad de otorgarle la libertad para que trabajara en un paraje. Creo que no tiene sentido, es una ley inclusive inconstitucional, entonces seguramente vamos a estar derogándola muy pronto, para también llevarle tranquilidad a la sociedad de que los corruptos van a pagar como debe ser, no con estas escapatorias. Trabajos en libertad en un paraje olvidado donde nadie lo controla. En definitiva, para que no termine habiendo impunidad en cuanto a estos hechos. Así que bueno, sí, la verdad que, insisto, y por ahí está bueno lo que traes vos a colación. La corrupción tiene una gran parte, una gran parte en la herencia que recibe Claudio Poggi. Creo que las críticas de la sociedad son, por supuesto, válidas. Creo que la gente no le está pasando de la mejor manera, hay una crisis palpable en la calle, pero también entiendo y creo, por lo que escucho, que se le da un voto de confianza al gobierno como para que pueda encaminar el Estado en algo más normal. Adolfo, ¿qué título me deja? Mira, la verdad que sería muy, muy lindo dejar títulos lindos, anuncios rimbombantes, pero venimos hablando de esta situación crítica y la verdad que creo que a nivel político San Luis ha elegido un rumbo nuevo, ha elegido una nueva etapa, una nueva época, y no se me ocurre más que nada que eso después de ver todo lo que ha pasado en los últimos meses en la legislatura e incluso ser por ahí parte de esta nueva etapa. Creo que el título sería un tiempo nuevo, un nuevo tiempo, y de la mano de este programa que estás teniendo vos. Así que bueno, ese sería el título, en el orden que te guste. Muchas gracias.